Buenas noches, profesor Víctor. ¿Se encuentra ya en la sala? Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Se escucha? Buenas noches, Perfecto. profesor ¿Se escucha? Víctor. Buenas noches, buenas noches. Dios lo bendiga. Muchas gracias. De igual manera para cada uno de ustedes. Se le quedó pegada las sábanas. No vengo de otro trabajo. Sí, sí. Por favor, empieza con una oración. Betancur. Hola. Hermana Hola. Galicia, hermana favorita, Ya dirígenos en voy, oración. ya voy, ya voy. Dios Padre Celestial, gracias Señor por esta noche. Gracias Padre porque vamos a recibir en este momento tu enseñanza, Señor amado, por medio de tu Hijo amado, por medio de tu siervo, el profesor Víctor. Llenos de entendimiento, ábrenos, Señor, nuestra capacidad mental para poder entender lo que tú nos quieres enseñar por medio del profesor. Gracias por cada uno de mis hermanos, bendícelos, guárdalos. Y aquí estamos delante de tu presencia, Padre de la Gloria. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Empezamos la lección de hoy día. Nos toca la semana 5 de acuerdo al sílabo. Y el tema es modelo Harvard. Pero vamos a hacer un pequeño repaso lo más rápido posible para ver si podemos hacer unos ejercicios que van a venir en el examen la próxima semana. Vamos a leer el versículo que nos trae Nehemías 6:16. ¿Cuántos no hemos leído el libro de Nehemías? Hemos disfrutado de su obediencia a Dios, de su amor a Dios y de la consideración que tenía el rey hacia él. Él fue a reconstruir precisamente el muro de sus antepasados y el versículo 6:15 de Nehemías, el capítulo 6, versículo 15, nos dice que los problemas externos e internos que enfrentó Nehemías no se limitaron a la muralla, lo cual se completó en solo 52 días. Con seguridad, Nehemías tenía un plan estratégico, un plan ya determinado, porque el rey le pregunta: ¿y por qué estás triste? ¿Cuántos días te vas a demorar? Y entonces, claro que el rey lo necesitaba y él vino y trazó todo su rollo, pero principalmente haciéndole ver que su tristeza obedecía a que quería ir a reconstruir los muros de sus antepasados. ¿Cuántos días se tomó? 52 días. Y dice: de los enemigos de Judá, se dice que desfalleció su ánimo porque reconocieron que esta obra había sido hecha nada menos que con la ayuda de nuestro Dios. Nehemías 6:16. Pasamos a la tercera vista, hermano. A la tercera. Esa es. El modelo conciliatorio que tiene Perú es de los tres que hemos puntualizado la clase pasada. Tenemos que el modelo de los tres, uno era el transformativo, el otro era el narrativo
y el otro era el modelo Harvard. Y entonces resulta que en el Perú se aplica en el marco de los dispuestos por normas legales, ¿no? No es que lo pueden aplicar así por así. ¿Y quiénes lo aplican? Quienes son terceros. ¿Y quiénes son terceros? Ustedes saben que son los conciliadores, y yo decía también los pastores, los sacerdotes y sus equipos de trabajo que pueden y cumplen esta función, porque en la iglesia llega todos los días o todas las semanas gente que viene a consultar diferentes causas, desde que no tienen plata, desde que no tienen trabajo, desde que lo botaron del trabajo, desde que deben la renta, desde que deben el pago de la cuota de la compra del departamento, etcétera, etcétera. Pero hay leyes, como hay leyes también en Bolivia, en Venezuela, en Chile y en muchos países sudamericanos y en Europa también, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí recordamos un poquito, para ubicarnos, el modelo transformativo. Dijimos que era la promesa de medición, hablamos de quiénes son sus autores. También dijimos que este modelo tiene que ver con modificar las relaciones entre las partes, que tomen conciencia de su rol y responsabilidad frente al conflicto. ¿Quiénes son las partes? Los que están en conflicto. Aquí me detengo para decirles a ustedes que en el tema de el caso Varela, han hecho ustedes un buen trabajo, todos, solamente que hay una parte que se les pasó. En la lección número 1 y en la lección número 3, yo hablo de la diferencia que hay entre conflicto y ¿qué otra cosa? Y violencia. Conflicto y violencia no son sinónimos. Entonces, las malas decisiones se tenía que haber hecho un distingo de qué son conflictos, o sea, tal como lo han hecho, en frase. Un conflicto fue esto, el otro conflicto fue esto, y la violencia, muerte, drogas, etcétera, para no decir política también, ¿no? Pastor, disculpe, buenas Bien, noches. buenas noches. Habló también de conflicto y delito. Claro, delito también. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Soy la número 3. Número 3. Apestegui Valdeón. Yes. Girda, Sí, ¿de dónde pastor. llamas tú? De Estados Unidos, New Ah, tú Jersey. me dijiste porque estás. ¿A dónde estás? ¿En qué estado? New Jersey, pastor. New Jersey. El próximo mes estaré en mi casa en California. Y si tienes Qué mi bueno. número, no, allá yo tengo otro número, pero el de aquí también funciona por WhatsApp. Provecho. Cualquier Muy cosa, bien. siempre a las órdenes. Allá asisto Gracias, también a pastor. una iglesia bautista. Muy bien, seguimos. Apestegui, un gusto que intervengas. Ya te he anotado. Muy bien. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué se ha retrocedido?
Ahí estamos. Entonces, vamos a ver un poquito más del modelo transformativo. Y hablamos, y hay un autor, Buch y Forget. Yo normalmente los cito algunos académicos porque son personas destacadas en la historia de la consejería, la conciliación, la mediación, etcétera, ¿no? Entonces, y digo que este modelo pone atención al aspecto relacional del conflicto, cómo se relaciona con el problema. Lo que busca es transformar las relaciones entre las partes. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto, Juan y Pedro vienen enfrentados y cada uno tiene su argumento. Entonces, es ahí cuando este modelo transformativo le va a pedir a las partes que tomen conciencia de su rol, que escriba cada uno lo que siente, cuál es su queja, y será el árbitro quien va a leer, revisar cada una de los temas, y en términos de transformación, la transformación de la interacción destructiva de las partes de conflicto. Va a desarmarlo y va a proponer algo a cada uno de ellos o a los dos para encontrar una solución. Siempre digo que el tercero, ¿quién es el tercero? El pastor, los diáconos, pero legal, eso es para la doctrina cristiana, y para la doctrina jurídica, el tercero es el conciliador. Será quien va a apoyar a las partes a mejorar su comunicación. La comunicación es fundamental. Si no hay comunicación, no se puede llegar a una solución del conflicto. Entonces la comunicación, y a que comprenda su forma de ver las cosas y ver también a los demás, ¿no? Los demás no solamente son la parte contraria, sino también qué problemas trae a casa, qué problemas trae a la empresa, qué problema enfrenta el colegio, la iglesia, la organización que sea, frente a una situación de conflicto y a una situación de intervención, de mediación para dar una solución pacífica, ¿no? Siempre estos modelos, los modelos transformativos, narrativos y el de Harvard, siempre van a buscar una solución, pero cada uno tiene su metodología, como ustedes ya han trabajado en la tarea que les he enviado. Muy bien, la siguiente. En cada caso vamos a ver el modelo, su definición y su característica. La característica del modelo transformativo es transformar la calidad de la interacción de las partes que se encuentran en conflicto. Qué difícil, ¿no? Aparentemente difícil. Pero quienes trabajamos en ese tema sabemos los mecanismos, el modelo, cómo hacerlo. Yo no me siento en una mesa de negociación, ¿no? Si no tengo una clara situación del conflicto y si es mi especialidad para llevarlo adelante, porque no soy todista, tengo mi especialidad. Muy bien. Otra característica es trabajar las diferencias orientándose al reconocimiento del otro como parte del conflicto. O sea, cada uno se tiene que dar por enterado
que no hay diferencias, que se tiene que reconocer uno al otro como parte de un problema y no de un delito, sino de un problema que se puede resolver buscando que las partes tengan mayor aceptación de reconocimiento como coprotagonista. Son dos protagonistas que se convierten en coprotagonistas de la conciliación o de la consejería, según corresponda. Estos son conocimientos que necesariamente un auxiliar técnico de estudios bíblicos que trabaja en una institución tiene que tener competencia para el empleo que es tomado. Generalmente podría ser en situaciones de contrapartes que pertenezcan a una empresa y al Estado. Se compró carro y fallaron. ¿Por qué? Hay garantías. La garantía se tomó solo por un año. Si se hizo una licitación de 100 carros o 50 carros, es mucha plata, y la empresa que ganó tendría que haber no solamente beneficiado con una garantía de un año, sino con una garantía de 3. Ahí está la negociación, ¿no? El modelo que se tome tiene que buscar cómo se logra el éxito en la compra, en la venta, etcétera, ¿no? Además, otra característica es que implica desarrollar la Profesor, buenas posibilidad. noches. ¿Aló? ¿Alguien dice algo? Buenas noches, profesor. Soy el número 6. Antes de que pase al siguiente punto, me gustaría retroceder. Campos. Sí, me gustaría retroceder a la expresión suya que decía, yo no me siento a negociar o a conciliar si no soy de la especialidad. Eso me ha dejado un poquito preocupado, porque ¿quién es el tercero? Es el pastor, el anciano, de pronto en una iglesia, y los conflictos pueden ser varios, como que esa es la realidad. Entonces, eso implica que ese pastor debe conocer de todo para sentarse a constituirse en el tercero, el conciliador. Me ha dejado un poco pensativo con esa expresión cuando dijo, yo no me siento a la mesa de conciliación si no soy de la especialidad. Entonces, quisiera que por favor me amplíe un poquito eso respecto a las situaciones conflictivas que podrían darse y que uno tendría que ser el tercero, el conciliador. Con todo gusto, mi querido hermano, con todo gusto. Tú me dijiste que eres el 9, ¿no? ¿No? Soy el 6. El 6, perdóname. Tú eres Campos Barcos. Exacto. Ya. Mira, como yo he comentado a ustedes, en la vida me gustó estudiar y entonces yo soy conciliador extrajudicial, ¿no? Aparte de ser abogado, aparte de ser administrador, aparte de ser contador, aparte de otros estudios, pero principalmente soy ministro pastoral de un seminario de los Estados Unidos. Entonces, tengo un respeto por el cargo pastoral o del equipo de diáconos que precisamente hace 2 semanas o 3 tuvimos un problema muy delicado
de un líder que había sido denunciado por un delito grave de parte de dos señoritas. Entonces, ¿qué hace el pastor? Son temas que se escapan de un problema familiar, de un problema social, de un malentendido, donde nosotros lo llevamos a la oración. A eso me refiero, que hay temas donde yo he visto casos de una pareja que estaban en problemas por herencia y eran hermanos carnales los dos, problema de herencia. Y el pastor, obviamente, uno de ellos era cristiano, el otro no. Uno era un diácono, casi diácono, el otro no. Entonces hay que tener cuidado cuándo y en qué caso podemos aplicar, en todos los casos podemos aplicar la doctrina cristiana, en todos los casos, pero lamentablemente los que están en conflicto están cerca de la violencia y ya no entienden. Y entonces un pastor tiene que saber en qué casos interviene y en qué caso tiene que dejar a un profesional de la iglesia que se haga cargo del tema. Espero que me hayas entendido. Avanzamos. Entonces, Sí, muchas gracias. En parte aclarado. ¿qué crees que falta? A ver, dime. Te escucho. Bueno, yo me pongo en la situación de ese tercero, ¿no? En el que se me plantean efectivamente diversidad de temas, conflictos. Sí, Entonces, como usted bien acaba de decir, el pastor no va a poder abarcar todos los temas no, porque no es un conocedor de todo. Eso exacto. implica que toda comunidad cristiana debe tener varios profesionales que no necesariamente estén todo el tiempo, pero mínimamente estén comunicados que si habría algún conflicto por su perfil profesional, yo podría o tendría que acudir a ellos para recibir un consejo o derivárselos a ellos, cosa que no es real en nuestras comunidades cristianas. Efectivamente, profesionales hay, pero no siempre se les pide o se les comunica y decirles, hermano, desde su perfil profesional quisiéramos que en algún momento usted nos apoye como administrador, como arquitecto, como abogado, como cualquier otra profesión en la cual se pueda mover un conflicto. Por lo menos eso tampoco existe, pero qué lindo sería que haya esa predisposición de ese profesional a asesorar en el área de su conocimiento personal o profesional. Entonces, creo que eso necesitan las comunidades cristianas, poner en aviso a sus profesionales, decirles, no sabemos lo que mañana puede suceder. Estamos expuestos a tantas cosas y quisiéramos contar con su participación, con su presencia y con su consejo desde la perspectiva profesional. Entonces, eso sí ayudaría un poquito más a que con confianza podamos derivar, podamos acudir o el mismo pastor pueda decir, no me siento capacitado para poder absolver este problema y el consejo suyo creo que podría ayudarnos. Entonces, con confianza uno puede acudir, pero si no hay ni siquiera esa confianza, entonces muchas veces el pastor queda
queda pues como la única persona que tiene que resolver y ahí es donde se cometen errores, ¿no? Sí, hermanito, yo creo que tu razonamiento es una verdad y una realidad en la vida de las iglesias. Es una realidad porque muchas iglesias no ponderamos la importancia de los recursos que el Señor, recursos humanos, y del potencial humano que el Señor nos envía a nuestras iglesias. Nosotros hacemos discipulados para conocerlos, después de un tiempo que asisten para bautizarlos, pero es el momento cuando uno tiene que tener un registro claro donde nosotros hemos entrevistado a ellos y le hemos hablado de la importancia del amor, hemos hablado de la importancia de la paz, le hemos hablado de la importancia de poder ayudar a los hermanos en diferentes formas o ayudarnos mutuamente. Y lo hacemos con la palabra de Dios, pero, repito, lo que tú dices es correcto porque no estamos acostumbrados a tener un registro, a darle seguimiento a ellos, a reunirnos con ellos, a hacer cursos con ellos y ayudarlos a estar más cerca de la cabeza de Dios y de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, por ahí es que yo puedo entender lo que tú hablas, es porque es la cultura que tienen muchas denominaciones y muchas iglesias, pero no es difícil. Y yo cuando menciono que el modelo transformativo, según el documento o la malla curricular del curso que hacen ustedes, piden hablar de modelos transformativos, pero en el marco de un estudio técnico en estudios bíblicos. Entonces, y yo le doy por eso con todo, porque pienso que si hay algunas denominaciones que tienen asesores en conciliación, es porque la gente viene, no recibe una respuesta correcta y se va. Y entonces los perdemos. Sí, yo he perdido muchos hermanos porque han venido y esos temas yo le he dicho directamente, no corresponde a la iglesia. Tienen que ir ustedes o a un centro de conciliación o tienen que ir ustedes a un juez porque ya rebasa. Para Dios no hay nada imposible, pero eso es lo que enfrentamos, hermano. Otra característica es... Pastor, buenas noches, disculpe. Sí, tengo que avanzar, ¿ah? Chiquito nomás, chiquito. Ya. Ya. Mira, acá en esa parte dice transformar la calidad de la interacción de las partes que se encuentran en conflicto, trabajar las Sí, diferencias orientadas al reconocimiento del otro como parte del conflicto, buscando que las partes tengan mayor aceptación y de la parte contraria, reconociendo como coprotagonistas de la conciliación. En ese coprotagonistas, ¿quién es la protagonización de nosotros como conciliadores? Ahora el otro sería, ¿cómo podemos encontrar esa empatía? Porque casi todos no tenemos ese don de tener empatía. Eso, ¿cómo nos podría recomendar, pastor, usted
ya es maestro y tiene experiencia, cómo encontrar esa empatía que a veces nos hace falta a nosotros, porque a veces nos, ¿cómo le digo? No podemos resolver un problema y, como le digo, decimos, pateamos el tablero, no, andate a otro lado, que yo no te puedo reír. En ese sentido, pastor. Cuando se habla de las partes no involucra al conciliador. Cuando se habla de las partes, se está hablando de las partes en conflicto. Por eso en el B dice trabajar las diferencias orientadas al reconocimiento del otro como parte del conflicto. Es decir, yo explicaba que generalmente en el conflicto uno viene y dice yo no tengo ninguna culpa, él tiene la culpa. Él me vendió un carro por $10,000, yo se lo compré y bueno, al día siguiente se fundió el motor. Yo no tengo la culpa, él se lo llevó funcionando. Entonces, pero el otro no es coprotagonista de la conciliación, sino lo amenaza con llevarlo a la cárcel, lo amenaza con demandarlo para que devuelva la plata, etcétera, etcétera. Entonces, los coprotagonistas son las partes, o sea, en conflicto. Cuando aquí hablamos de posibilidad de un cambio o transformación de las personas, estamos hablando de las partes. Cuando hablamos que se basa en el reconocimiento, las características y valoración de las partes en conflicto, siempre hablamos de las partes en conflicto. Y entonces, y cuando hablamos que en ese reconocimiento, el sentido de ser más empáticos con la situación de las partes y revalorizar a las partes que comprendan lo que importan y por qué. Entonces, cuando yo estoy hablando de la empatía, nosotros, los cristianos, tenemos empatía con nuestros hermanos en la fe, principalmente tenemos una cercanía con la palabra de Dios, ¿no? Y esa empatía es la que nos debe llevar a reflejar una característica de transformación de un problema, no solamente en el marco legal, sino en el marco profesional, a quien compete actuar. Yo ahí soy muy puntual cuando digo la competencia que tiene la Iglesia es tremenda y es total, pero el pecado está metido tan grande en la cabeza de la gente que no aceptan ningún tipo de consejo que no sea mirando la plata. Yo como conciliador tengo que ser justo para que los dos encuentren una respuesta, ¿no? Los conflictos son considerados como oportunidad para el desarrollo. Si yo tengo problemas económicos, tengo que revisar en qué empleo mis 24 horas del día, qué hago. Si yo tengo problemas con el presupuesto del hogar, igual tengo que buscar cómo resolver el problema. Si yo tengo problemas en el cargo que me han dado en la empresa, tengo que buscar de estudiar para ser más técnico, más profesional, que me permita seguir recibiendo el sueldo y, ¿por qué no, proyectar una empresa que me lleve a otro camino, ¿no? Muy bien,
el crecimiento, el desarrollo, la maduración y la transformación personal es una oportunidad de desarrollo. ¿Qué pasó, Profesor, ¿me hermano? escucha? Pasen a la Profesor, siguiente. buenas por favor. noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Profesor, ¿Quién Simón habla? Ardila, 4. 4, Simón Ardila. 4, sí, acá está Ardiles, venezolano. Adelante, hermano. Ok, no, la pregunta mía es la siguiente, o sea, ¿cómo determinar cuando existe una controversia entre dos partes si utilizar un centro de conciliación o ir a un proceso judicial? O sea, ¿quién lo determina? Lo repito, mi querido hermano, ya lo había contestado, pero lo repito. Justamente dije que la iglesia tiene toda la capacidad para aconsejar y toda esa capacidad para ayudar a la gente a encontrar una solución. Pero el pecado ha crecido tanto que lamentablemente dos con una cabeza llena de pecados o uno cristiano que también se tiene que defender de sus derechos, entran a una situación de conflicto. Entonces es ahí donde hay que marcar la diferencia. Y en el mundo secular, En el mundo secular es diferente, porque vienen a mí para encontrar una solución sobre un determinado tema y yo los recibo, los escucho y aplico lo que está aquí en lo que están viendo ustedes. ¿Qué hago? correcto, pero la pregunta es, o sea, cuando generalmente se presenta una controversia, o sea, te lo digo porque casualmente usted me mandó a investigar sobre uno de los métodos, el último método de Harvard. Y acabo de ver casualmente, usted me pidió también qué organismo existía en Venezuela. Y hoy en día, bueno, hace 2, 3 días que estuve investigando, conozco que hay un centro de conciliación en Venezuela, donde es a nivel privado, o sea, hacen su trabajo igual que lo hace un abogado, pero a través de una conciliación. Pero por eso que digo, porque hay muchas partes que van de una vez a un juicio o van de una vez a un litigio, porque a lo mejor hay desconocimiento de que existen los centros de conciliación. Y lo digo porque yo no conocía, con 60 años, yo no sabía que había un centro de conciliación. Y a lo mejor muchas personas que viven en Venezuela y en Maracaibo tampoco sabían que existe un centro de conciliación. A ver, Entonces, hoy hermano, hoy día he pasado a la hermana coordinadora un informe de una universidad venezolana, no recuerdo ahora, con un artículo muy interesante, ¿eh? Sobre la conciliación en Venezuela. Entonces, la hermana lo va a pasar. Es una universidad, no recuerdo, pero que hace un informe muy, muy interesante acerca de la conciliación en Venezuela. No da mayor referencia, es un artículo muy bueno, es académico, pero ella es además coordinadora de una cátedra en una universidad. Así que ahí se puede alimentar un poco más y obviamente hay países que probablemente no ceden la decisión de la jurisdicción legal hacia privados, pero la ley de conciliación en el mundo está dado precisamente para ayudar
a los tribunales a bajar su carga procesal porque lamentablemente son muchos. Y también he pasado el modelo legal de Bolivia, que tiene un modelo muy amplio, muy bueno, con normas legales y todo, como las que yo he mencionado, que funcionan aquí en Perú, ¿no? Aquí en Perú y en los países como España, la conciliación es el primer paso para llegar al Poder Judicial en determinados temas. En temas principalmente que son conflictos y que no son delitos o violencia. Delitos o violencia directamente a la comisaría y al Poder Judicial. Pero todo lo que es violencia, conflicto. Profesor, No se escucha. Profesor, el audio se ha ido y se le escucha entrecortado. 4 acciones. ¿Puede haber más? Sí. No. Hermanos, vamos a esperar un ratito al profesor. Creo que ha salido de la sala. Ahorita debe de estar volviendo. Estoy aquí, nunca he salido. Profesor, Se se fue, va su ¿no? audio. Se va su audio y ¿Sí? se recorta por ratitos, sí. Parece que es el Así, tema de la mire, señal. y no, cuando se ha ido, ahí se ha ido mi audio. Oh, Algo pasó. Entonces estaba diciendo que el modelo transformativo tiene proceso de aplicación. Y estos procesos son los que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, este modelo dice que toma 4 acciones o aplica 4 acciones. Primero, reunión preferentemente conjuntas. Es lo que yo hago, que están 2 personas en conflicto, vienen, hacen todo su procedimiento en el centro, tienen todo un procedimiento legal establecido por ley y yo los escucho. En ese momento se quieren agarrar a golpes porque el conflicto es tan fuerte y de todo hay. Por ejemplo, un caso de una mujer que viene a pedir el divorcio del esposo porque el esposo tiene un hijo en la calle. Ella es cristiana y él era visitante muy lejano. Entonces, y él tiene un buen trabajo, pide una buena pensión, bueno, y todas las exigencias de cada uno. Y un poco más si se agarran a golpes. Reuniones preferentemente conjuntas. Y yo les digo, mire, por favor, ahí tienen un lápiz y un papel, escúchense cada uno. Y apunten lo que ustedes no están de acuerdo, pero no griten aquí, o los votos. Obviamente, a veces uno tiene que usar una terminología y un verbo para comunicar conforme a ese ambiente que se vive en esa circunstancia.
pero las reuniones preferentemente son conjuntas, porque en ese momento le doy instrucciones que voy a tomar en cuenta sus apuntes y que uno se va a quedar en un ambiente y el otro habla conmigo. Luego terminamos con uno y empiezo con el otro y conversamos un poco más y oramos. ¿Y qué se consigue? Extraer con una comunicación relacional de la casualidad circular que se debería de aplicar, qué piensa uno, qué piensa el otro, cuál es el problema, cómo podemos relacionar y acercar todo esto. Y la mujer sale diciéndome, mire, tengo 3 hijas y estoy embarazada, él no lo sabe. ¿Y te quieres divorciar? Bueno, estas acciones son fundamentales en todo proceso de negociación y ese modelo lo aplica tal como está. Reuniones conjuntas, hacen una introducción a la comunicación relacional de casualidad circular, se encarga de ver ambas situaciones y luego los junta nuevamente, pero ya conversó con cada uno y a cada uno le ha extraído cuál es su manera de pensar y cuál es su decisión respecto de la vida. La tercera acción es potenciar, reforzar el protagonismo de cada una de las partes, pero con verdades. Y no solamente con las verdades personales, sino con las verdades que circulan en la empresa, en el colegio, en el hogar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay equipos siempre que dependen de uno o formamos parte de un equipo que puede verse afectado en la empresa, en el colegio y los hijos en la casa. Y yo, el conciliador, el tercero, normalmente lo que hace es buscar de reconocer la cuota de responsabilidad de cada uno. ¿Qué responsabilidad tiene uno? ¿Qué tiene el otro? ¿Cuál era la queja del esposo? Mire, señor, él obviamente no sabía que yo era cristiano. Mi esposa se va los domingos, en la mañana y en la tarde, a su iglesia. Se va los días martes, los días jueves y los sábados. Y yo le pregunto, ¿y usted conoce su iglesia? Sí, conozco, he ido algunas veces, pero yo pues soy agnóstico. Ah, qué interesante. Entonces, uno tiene la oportunidad que cada uno reconozca su cuota de responsabilidad en el tema. ¿Ella se va a un mal lugar? No. Él sí. Pasamos a la siguiente. Profesor, buenas Sí, noches. Asensio número 1. ya está. Lee, Asencia, el modelo circular narrativo. Lee, por favor. Y Ya. después haces tu pregunta. Este modelo pone especial atención a la comunicación, tanto en su aspecto de contenido como de relación. El objetivo es lograr un acuerdo, pero para ello será necesario que las personas transformen su narrativa, forma de ver el conflicto. Por lo tanto, este modelo está orientado tanto a las modificaciones de las relaciones como
al acuerdo. Para este modelo, el conflicto se encuentra en la historia que traen las personas. Lo que se busca es crear una historia distinta en las cuales los protagonistas se encuentran ubicadas de manera tal que les permita salir de sus posiciones y buscar vías de solución. El, ter el tercero debe ayudar a las partes a hablar en forma diferente para que interactúen en distinta forma y logren cambios que posibiliten vías de acuerdos. Es decir, deben de cambiar la forma de comunicarse agresiva a una de respeto y aceptación que se orientará a establecer una nueva relación diferente a la inicial basada en entendimiento, en la colaboración, siendo esta la premisa para buscar diferentes formas de resolución de conflictos. Gracias, profesor. No, por favor, adelante. Tú tenías una pregunta, Alca. Sí, y yo quiero resaltar, profesor, en el modelo transformador, que al final dice, ¿no?, que las personas deben desarrollar el crecimiento y la maduración para la transformación personal. Creo que debe ser el objetivo principal, ¿no?, de todas las personas, más que todo en el círculo de la iglesia, que el pastor, que los diáconos encargados en, en, en esa gestión de conflictos, creo que es lo primero que se debe buscar, ¿no? Los problemas, las situaciones de las personas deben llevarnos siempre a la maduración, ¿no? A la humildad, porque para los cristianos todo asunto, todo problema, toda situación, entre paréntesis pruebas, deben ser para que nosotros mejoremos, no para que empeoremos, profesor. Excelente, Alca. Es una un buen comentario cuando, por ejemplo, hablamos también de introducción a la comunicación relacional. Cuando hablamos siempre que hablamos de causalidad circular, normalmente viene a la mente o supone un cambio epistemológico, ¿no?, donde todos sus elementos, en este caso las partes, van a influir entre sí, pero también quien está mediando, quien está conciliando, quien está aconsejando, ¿no? Estamos absolutamente retroalimentando este intercambio que hay entre las personas que circulan información, ¿no? Y hay mucho que decir, y lo que tú señalas, que precisamente la búsqueda de la paz es, y el amor, ¿no?, son elementos circundantes en nuestra fe, ¿no? En el modelo circular narrativo, sus características son pequeñas, pero de obligación. Ellos lo aplican cuando tratan este modelo, lo aplican completamente y en todos sus extremos. Obviamente, cuando yo digo busca reformular roles e intenciones, solamente hay que entenderlo que el modelo circular narrativo siempre va a buscar que reformular las intenciones
que tiene cada una de las partes en conflicto. Además, menciono que reconstruye la lógica de la posición. Cada uno tiene una posición y para cada uno su posición es lógica, es real, es verdadera. Pero este modelo busca desarrollar la historia de las intenciones y de la posición para poder interpretar el acuerdo tentativo que ya se está cocinando para llegar a un entendimiento de las partes. La siguiente, por favor. Aquí la aplicación del modelo circular narrativo es un poquito más grande. Se encuentra Campos Barco. Campos, Sí, profesor. Sí, profesor. por favor, ¿puedes leer esta presentación? Claro que sí. Aplicaciones Rol del tercero. modelo circular narrativo. Perfecto. Modelo circular narrativo, dice. Rol del tercero en el modelo circular narrativo. Primero, fomentar la reflexión. Segundo, transformar las historias que traerán traen. las partes, sí, que traerán las partes a la conciliación, es decir, construir una historia alternativa que permita ver el problema desde otro ángulo. Tercero, logrando un acuerdo, aunque esto no sea la meta fundamental. Quinto, analiza las historias que traen las partes a la conciliación, pues las historias se relacionan con identidad de las partes. Para el análisis se necesita conocer el significado de las personas, conocer el significado que las personas atribuyen a hechos y actitudes de otros, conocer las relaciones que se dan entre las partes y, por último, conocer el contexto, la cultura, los mitos, los valores de las partes. Eso es todo, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de rol del tercero, yo siempre hago mención que me estoy refiriendo estrictamente a un consejero, a un conciliador, y ahí paro de contar. Muchas gracias. La siguiente, por favor. El proceso. Este Sí, modelo proceso, circular narrativo, proceso, ¿no, sí. Leo? ¿Quién habla? El 6, Campos. Campos, adelante. Dice así, este modelo establece el siguiente proceso de conciliación. Recepción de las partes. Sesión o sesiones es de intervención con objetivos predeterminados en cada una de ellas. Esta fase implica reuniones por separado y no es realizada por el conciliador. Su objetivo es dar información básica sobre el procedimiento y sus implicancias. Segundo, reunión o sesión pública. Establecimiento de las reglas de juego. Identificación del problema. Tercero, reuniones individuales o sesiones privadas. Desarrollo de los intereses y las necesidades, lluvia de ideas. Cuarto, reunión interna o del equipo. Evaluación del panorama, construcción de una historia alternativa que legitime a las personas que tienen el problema. Establecer una historia positiva para las partes. Colocar al conflicto en su verdadero contexto y nivel. Quinto y último, reunión conjunta o sesión pública.
revisión de las opciones, ventajas y desventajas de cada una de ellas, elaboración del acuerdo. Eso es todo. Campos, yo te hago una pregunta. Dígame. Si tú estás en un proceso, tienes a dos personas en conflicto, tú eres un profesional, eres un pastor, o eres un diácono, o eres una persona encargada de atender a los hermanos que vienen a consultar. ¿Tú aplicarías este proceso? No es que esto sea una camisa de fuerza. Tú puedes parafrasear. Recepción de las partes. Puedes llamarlo invitación a las partes Claro que sí. a una sesión. Pero acá hay una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí en esta línea? Intervención. ¿Qué más? Intervención con objetivos predeterminados. Hasta ahí, intervención con objetivos predeterminados. Esa es la frase clave aquí. Si tú intervienes sin objetivos predeterminados, puedes cometer un error Claro, sí. porque no conoces el tema. Exacto. No has escuchado el tema. Tu intervención tiene que ser con objetivos predeterminados. Entonces, y podrías decir, invitación a las partes. Sí. Reunión o sesión pública. Exacto. Tú lo puedes parafrasear también y decir, reunión con el equipo para marcar la cancha de consejeros. Exactamente. De eso se trata. ¿Cómo marcas la cancha? ¿Cómo armas tus reglas de juego? Si no ha intervenido tu equipo de asesores para saber cómo vas a seguir llevando el tema. Claro. Y luego vienen las reuniones individuales, ¿no? Sí. Entonces, ahí tienes que marcar nuevamente la cancha para el desarrollo de los intereses y las necesidades. Además, yo digo lluvia de ideas, porque por ahí la palabra de Dios nos puede dar algunos ejemplos. Algunas salidas también, ¿no? Claro, que podamos aplicar. Vamos a la siguiente, gracias. ¿Tu nombre me dijiste es? Campos 6. 6. 6. Perfecto. Muy bien, Campos. Ah, tú tienes buenas notas, ¿eh? Muy bien. Esto lo vimos la clase pasada, que este modelo conciliatorio Harvard es el que orienta la ley de conciliación extrajudicial en el Perú. Por disposición de las autoridades superiores que controlan a los centros de conciliación, en los centros de decisiones se resuelven no por sino por actas. Y esas actas, pues, a la verificación. Entonces, pero es el modelo Harvard el Profesor, se lo que escucha se entrecortado. aplica en muchos. No hay audio.
Mm. Hermanos, un minutito para que el profesor se vuelva a conectar. Yo estoy, pero algo pasó que se fue todo. Nuevamente ha vuelto. ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí, sí. profesor. Sí, ahora Por se les favor, la escucha. siguiente. Esto ya lo hemos visto la vez pasada como el método de negociación según principio desarrollado por la Universidad de Harvard. Aquí hay una definición también que surge de la publicación de Fisher, Uri y Patton. Yo les prometí enviarle el libro de la Universidad de Harvard y hoy día lo he pasado, si no me equivoco, a la hermana coordinadora para que se lo haga llegar. Muy bien, pasamos a la siguiente. La característica de este modelo, muy interesante, desarrolla la comunicación lineal, poniendo énfasis en la comunicación verbal. No es por internet, no es por cartas, no es al teléfono, es lineal y una comunicación totalmente presencial y verbal. En época de la pandemia, se tuvo que hacer un paréntesis y funcionó las conciliaciones a través del Internet, pero nuevamente ha vuelto todo a la presencialidad. El tercero debe ser un facilitador del diálogo, o sea, quien está mediando tiene que procurar que la comunicación se fundamente en una conversación saludable, ¿no? Y precisamente él es el que va a guiar la interacción entre las partes. También se trabaja sobre intereses y necesidades. ¿Qué interés tiene uno? ¿Qué interés tiene el otro? ¿Qué necesidades hay? La madre que le pide al hijo que le deje la casa para rentarlo o para vivir, ella tiene sus intereses o tiene que seguir viviendo porque tiene necesidades y la pensión de jubilación no le alcanza o no tiene. Pero cada uno tiene su discurso, el hijo tendrá su discurso, tiene 40 años, tiene esposa y tiene la segunda esposa o la segunda conviviente. Entonces, ¿cómo se orienta el conflicto? Una vez iniciada la intervención de un tercero, evita que las partes regresen al pasado, dándole ayuda para que miren el futuro y no lo que pasó. Que dejen su pecado atrás, que pidan perdón y Dios fue tan bueno con nosotros que nos perdonó. Y eso es lo que tratamos de Profesor, enseñar. Sí. Adelante, ¿quién es? el 4, Ardila. Una pregunta, El 4, ese tercero, el conciliador necesariamente tiene que tener un grado de, o sea, tiene que ser un abogado o yo les he dicho a ustedes que en la mayoría de países, Bolivia, Perú, Chile, les he enviado ahí un artículo de cada uno de estos 3 países
para que lo miren. Y todo lo que yo he hablado está normalmente en todos estos países. Pero tu pregunta concreta, ¿cuál era? O sea, que si el facilitador, o sea, el conciliador tiene que ser un profesional del derecho. Si yo te estaba diciendo que ustedes, una vez que terminan sus diplomados que están haciendo, pueden irse a presentar al... Normalmente los colegios de abogados enseñan, o hay centros privados que también enseñan, y pueden sacar el diploma de conciliador extrajudicial. Ustedes pueden llevar conflicto, pero para que ese conflicto hecho acta, porque dije el acta de conciliación es sinónimo de sentencia judicial, para entenderlo, ¿no? Para entenderlo. Entonces, esa acta puede ser firmado por ustedes, pero tiene que ser avalado por un abogado también, ¿no? Un abogado conciliador. Muy bien, tienen que estudiar. Ya sé que Betancourt quiere ser mi colega. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Hola. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Ya, Betancourt, te invito a que compartas esta parte de las aplicaciones. Que estaba en la parte una de las partes más emocionantes de la vida, el comer. Sí. Okay. Este método se basa en los siguientes principios. 1. Separa a las personas del problema. No busque culpables, busque soluciones. 2. Concéntrese en los intereses y no en las posiciones. 3. Genere varias opciones que posibiliten lograr acuerdos. 4. Criterios objetivos. Insista en que el acuerdo se basa en algún criterio objetivo que lo haga justo y razonable. 5. Alternativas en caso de no llegar a un acuerdo negociado. ¿Qué pueden hacer cada una de las partes para satisfacer sus intereses y necesidades? Se le conoce como el MAM, mejor alternativa a un acuerdo negociado. 6. Acuerdo, solución integradora, es decir, lograr un acuerdo que satisfaga en lo posible los intereses y necesidades de las partes. Gracias, hermana. Muchas gracias. La semana pasada, justamente en la presentación, vimos que el punto de separe a las personas del problema, dijimos que no se busque culpable, sino que se converse, se trate, se busque soluciones que sean útiles y se piense en términos de categorías, tal vez se le podría llamar, que sería percepción, por ejemplo, la comunicación, que es fundamental, buscar comprender, y porque este modelo precisamente habla de que el resultado signifique que ambos han logrado el ganar, ganar, y los dos se sientan satisfechos. Y cuando se habla del punto 2, concéntrese en los intereses y no en posiciones. Los intereses precisamente
son los motivadores de las personas. ¿Qué interés tiene cada uno? Es el fundamento de la posición de cada uno. Por tanto, ¿qué debe hacer? Negociar. Negociar para poder llegar a una real solución del conflicto. Hermanos, alumnos, realmente el tema de la motivación es muy, muy importante, ¿no? En estos procesos. Invente, dice, como dice el 3, genere varias opciones que posibiliten lograr acuerdo. Definitivamente, inventar es construir, es crear, ¿no? ¿Qué cosa? Soluciones. ¿Sobre qué base? Los intereses que tienen las partes. Donde debe de permitir que los dueños que tienen la solución, que son los que están en las partes enfrentadas, llegan a una expresión saludable como si podemos llegar a ese acuerdo y creo que a los dos nos satisface. Yo no le he querido renovar el contrato de alquiler porque me debe 6 meses y estoy de acuerdo que me pague 3 meses y los meses siguientes me pague de 2 en 2 hasta ponerse al día. ¿Los dos están de acuerdo? Sí. O si están de acuerdo, entre mí yo digo gracias a Dios. Se resolvió un problema. Amén. Luego el 4 dice criterios objetivos. Es un tema pues fundamental, ¿no? Ahí es cuando ya yo veo que hay criterios objetivos cuando uno dice sí, págame 3 meses o págame 2 meses, los demás me pagas el 50% adicional cada mes hasta que te pongas al día. ¿Qué dice un conciliador? ¿Qué dice un consejero? Yo lo diría y lo digo, gracias a Dios, cuando hay criterios objetivos. El tema es que no se puede negociar si no hay criterios. Los criterios no necesariamente son buenos, regulares o malos, pero lo que buscamos es que se conviertan en criterios que realmente sean objetivos a la necesidad o al pleito originado entre las dos partes o al conflicto. Muy bien, normalmente los conciliadores usamos una costumbre de todo tenerlo escrito, preparamos objetivos, preparamos agenda y a eso muchos conciliadores le llamamos OPA. OPA por las siglas objetivo, preparación y agenda. Pero la comunicación en todos estos principios trazados por la Universidad de Harvard son importantes. Pasamos a la siguiente. La siguiente.
Acá reitero, ¿me escuchan? Sí, profesor, Reitero, yo lo escucho. sí, yo estoy reiterando que el modelo tradicional de Harvard se aplica en 5 etapas. Estoy hablando de etapas. Estoy hablando que el modelo se aplica en 5 etapas. Estoy subrayando porque puede ser una pregunta de examen. La primera etapa es la previa, la segunda, la reunión conjunta inicial, la tercera, la reuniones privadas, y la cuarta, reunión conjunta, y la quinta, con una acta. Esta acta repetido varias veces, que equivale a judicial. Tiene el mismo peso. Audio, pastor. Porque esta actuación legal es de cada país. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la primera etapa, Profesor, no se le escucha. Se ha ido a tomar su cafecito, bro. Un pequeño break. No, no está en la sala. Ah, ¿Será que el profesor está en otro país que tiene problemas sí, con la señal? sí, el profesor ahorita no está en Perú. A ver, por acá. La hermana Galicia continúa con la clase. Ah, qué curioso, sí está conectado. Sí está en Yo los estoy de contactos. acuerdo. Hermana Galicia, sigue usted. Ah, la favorita. La van a cohibir a la hermana. Hermanos, el profesor sí está en la relación de participantes, o sea, no ha salido de la sala, sino que es su audio el que está fallando. Profesor, su audio está apagado. no, yo estoy escuchándolo todo a ustedes. Ah, usted está escuchándonos a nosotros y usted es incapaz de decir, aquí estoy para seguir con la clase. Usted sí está. Es que estoy escuchando que me dicen, mejor que siga con la clase la hermana Betancurro. No, esto es no. No será porque. No, Vamos a será para. continuar, por favor, continuamos. No sé qué es lo que está pasando esta vez, pero esto ya lo hemos visto, pasamos. Esto es muy interesante aquí. Yo me puedo pasar una hora hablando de estos 7 elementos del modelo de negociación. Yo les puedo decir que estos 7 elementos del modelo de negociación me han dado oportunidad de estar en diferentes países, con diferentes empresas, diferentes organizaciones, porque todo el mundo tiene que negociar y buscan siempre al que menos sabe. Estos elementos de la
negociación Harvard, es, de acuerdo a la lectura que les he pasado, que es bastante amplia, y realmente deberían de hacer resúmenes, pasa por 7 elementos. El primer elemento es la relación. Y hemos hablado de la importancia de la relación entre las personas en conflicto a través de la comunicación. Y hemos hablado que la comunicación es importante para el entendimiento de las partes y mejor si es una comunicación cara a cara y verbal. El tercer elemento, los intereses. Y los intereses son los que las partes discuten. Yo vendo un carro y uno me ofrece, como está viejito, me dice te doy 4.000, otro me dice te doy 3.000, otro me dice mejor bótalo porque está muy viejito, y me dice ¿dónde lo botas para ir a recoger? Y yo estoy aspirando a una cantidad mayor, pero se presentan 4 las opciones. Uno me dice, mira, yo sí te lo quiero comprar y te doy 4.000. Y frente a todas las opciones yo tengo que evaluar y decirme voy con él. Siempre tiene que haber legitimidad. Nunca se debe de actuar con mentiras, con falsedades, con legitimidad, con la verdad, porque la verdad nos hace libres. El sexto elemento es las alternativas que se presentan en las opciones y podría ser que una de las alternativas no me guste. Y finalmente los compromisos que se asumen con las decisiones que deben de ser firmadas en un acta por las partes y visadas por el conciliador, y si el conciliador es abogado, una sola firma. Si no es abogado, tiene que ser refrendado por un abogado. Muy bien, pero hay 2 palabras en negro que dice comprender y planear. Quien dirige, quien gestiona, quien está a cargo de ponerle liderazgo al tema, tiene que comprender que se está negociando, tiene que tener en claro a dónde apuntan los intereses de cada una de las partes. Quien está, el tercero que está a cargo, tiene que saber qué dicen sus apuntes como planes, cómo ha analizado, investigado, reflexionado sobre el problema, lo que significa que nunca un negociador o un conciliador nunca debe de presentarse a una mesa de negociación sin tener en claro a dónde apunta y qué es lo que pretende para sacar adelante el resultado que favorezca a su familia, que favorezca a la empresa, que favorezca a su desarrollo personal, etcétera, etcétera. 7 elementos.
Preguntas. ¿Hay preguntas sobre estos 7 elementos del modelo de conciliación de Harvard? Pastor, Sí, sí, una consulta. ya. Más o menos, ¿qué tiempo dura cada elemento en comprensión, de desarrollo? No te escuché bien. Algo está pasando con el internet hoy día. Y le preguntaba de que el tiempo más o menos de cada duración de cada elemento, un promedio. Ah, mira, ve. Ahora te he escuchado que tú dices cuánto tomaría cada elemento. El primer día que tú te sientas a revisar el caso, porque el caso lo presentan por escrito, cada uno, primero uno el que invita y después el otro el que está, haciendo, el que ha sido, se siente afectado, el que inicia la invitación y el invitado. ¿Qué hace? Lo que está en negrita, planear. ¿Cuánto tiempo le toma para planear? 1 hora. Cada uno de los puntos en una libretita o en su computadora, pone cada uno de los puntos. Lee la denuncia que se formuló, la respuesta que se recibió y empieza a relacionar, empieza a ver los intereses, las opciones. Es decir, son personas que están certificadas, calificadas para llevar adelante un proceso de negociación con esta modalidad. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Exageradamente, pues una mañana. Luego, cuando él asiste ya a las reuniones como tercero, él ya tiene una agenda. Todos estos procesos en términos de tiempo, y te agradezco la pregunta, en términos de tiempo, los procesos conciliatorios toman exageradamente 1 mes y medio. Si hay postergaciones por algún asunto de salud u otro, o que uno de los invitados no está en el país y no está fuera, hasta que nombra a su representante, puede tomar exageradamente todo el proceso 2 meses. En el Poder Judicial, normalmente 1 año y medio, 2 años y medio. En el centro de conciliación, si es un centro de conciliación cristiano, pide una inscripción para pagar a la hermana secretaria. Y si es un centro de conciliación privado, y ya cobran otra cantidad, ¿no? Pero todo la solución, toda la negociación y hasta llegar al acta, digamos que exageradamente 2 meses. Y los centros normalmente, viendo el caso, tienen tarifas que son en Perú, no pasan de 400 soles, todo el proceso. Muy bien, Gracias, pastor. por favor. ¿Cuál es su nombre? Alberto Reyes, pastor. Tu número es Reyes 15. 15, ¿verdad? Así es, pastor. Muy bien, muy bien. Buena tu intervención, porque me has hecho precisar por qué es que se debe de acudir a una conciliación y por qué no al Poder Judicial. El Poder Judicial toma mucho tiempo
Y la intención precisamente de la ley es sacarle tareas y reducir la carga procesal del Poder Judicial. Muy bien. Voy a pedirle Pastor, aquí a la hermana, ya, ¿a qué hora somos? Yo estoy sin reloj. Pastor, buenas noches. Quiero hacerle pregunta. Son Sí, 9:47, profe. ya. ¿Quién va a hablar? 9, Farfán, Pastor, buenas noches. Buenas noches, Farfán Zárate Guillermo. Buenas noches, Pastor. Pastor, Buenas una noches. pregunta. Ya. En caso de que, por ejemplo, hay un conflicto entre un hermano de la iglesia y un hermano que no es congregante de la iglesia, sino católico, pero ¿cómo podríamos intervenir en ese caso nosotros si la otra parte no quiere venir a la iglesia, pero el hermano sí quiere arriba en la iglesia? ¿Cómo podríamos, en caso ya, pues si ya está en la policía o en el juzgado del caso, nosotros podríamos pedir al juzgado que nos pueda pasar ese asunto para resolver nosotros ahí en la iglesia o no es posible pedir ese caso? Guillermo, ¿tú en qué país estás? En Cusco, en Moscú, digo Ah, Cusco. En Cusco, Perú. Sí, hermano. En Cusco, pues hay una cantidad de centros de conciliación y tengo varios amigos conciliadores allí, ¿no? Algunos cristianos también. Tu pregunta concretamente, ¿cómo la reducirías? Si nosotros podríamos pedirle al juzgado cuando ya está el caso ahí ante ellos, si nos podrían hacer regresar para que podamos resolver en un centro de conciliación. A ver, 2 puntos. Uno, que cuando tú acudes a un centro de conciliación, ahí terminas de resolver tu caso. No hay opción a que lo pases al Poder Judicial. 2, para que tú o una iglesia pueda solicitar un proceso, no es posible. Los que están en conflicto, el miembro de tu iglesia, yo haría lo siguiente, ¿no? Que el miembro de tu iglesia, para que me entiendas, haga la denuncia ante un centro de conciliación. El centro de conciliación, esa denuncia lo va a enviar como una invitación para que el que no es cristiano, o si es cristiano también, acuda al centro a hacer su descargo. Pero no es posible que un centro de conciliación le pida al Poder Judicial que le pase el caso porque el Poder Judicial no lo va a aceptar. Ya he dicho que el Poder Judicial no recibe casos, muchos casos laborales, de contratos familiares, de herencia, etcétera. No los recibe porque tienen que ser procesados en un centro de conciliación o en un juez de paz no letrado que hay en los distritos, siempre que sea conciliador. Es decir, tu pregunta no se puede procesar. No es posible. Muy bien, Gracias. queridos hermanos. Pasamos a la siguiente. Hay una siguiente, ya no hay. Esto ya lo hemos visto la clase pasada, que se me ha pasado. Acá sí, yo termino diciendo que para toda negociación es importante tener objetivos bien definidos, porque constituye nuestro norte y lo que nos va guiando para llegar a la meta, que es el acta de conciliación. Definir objetivos e intereses a alcanzar te van a servir como norte y guía para interpretar mejor las opciones
que se presenta. Es importante, hermanos, definir objetivos e intereses para la familia, para la iglesia, para la sociedad, porque no solamente se aplica en conflictos, en paz también. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero alcanzar? Si me voy al extranjero, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? ¿Me debo de quedar de ilegal en un país? Si no tienes objetivos definidos, digo que cualquier destino al que llegues podrá estar bien o mal, y seguro que estarás perdido. ¿Por qué? Porque no tengo objetivo. ¿Por qué se destruyen los hogares? Porque no tienen un tiempo de conocerse, un tiempo de saberse quién es cada uno, y obviamente un cristiano va a buscar que sea otro cristiano y que tenga la cabeza de Cristo cada uno de ellos. Y seguidamente que tengan planes y metas. ¿Quién va a trabajar? ¿Los dos van a trabajar? ¿Cuántas cuentas bancarias van a haber? ¿Una sola? ¿Por qué? ¿Saben lo que es gastar y lo que es invertir? ¿Saben que el gasto va a consumir los dineros o los ahorros que se tienen y no se sabe lo que viene mañana o en el futuro? Los hijos se enferman, colegios, universidades, viajes, etcétera. Si no tienes objetivo definido, y lo mismo pasa con una iglesia. Las iglesias, pocas tienen planes estratégicos, pocas. Planes estratégicos que conduzcan el desarrollo de la congregación. En California asisto a una iglesia bautista y me invitan a predicar, otras iglesias también, y siempre les gusta que le hable de la importancia de los planes, de los programas, de los proyectos, de las metas, del presupuesto, etcétera. Los planes, objetivos, nos llevan a destinos claros y firmes. La siguiente, ¿hay una siguiente o no? Hola. Sí, yo les envié un trabajo de las diferencias entre modelos. Y ¿puede pasar a la siguiente, hermana? Aquí está. Y vemos en columnas, primero el modelo tradicional, quiénes son sus autores, el modelo circular, quiénes sus autores, el modelo narrativo también, y el objetivo de cada uno, ¿no? El objetivo del modelo Harvard, llegar al acuerdo mutuo y disminuir las diferencias, acercarlas. Y el modelo narrativo, y así sucesivamente. Y en el método, por ejemplo, hemos visto el método Harvard, intereses, criterios objetivos, alternativas, opciones de acuerdo, compromiso, relaciones y comunicación. Es muy importante, hermano, que este
este resumen de diferencias de modelo lo tengan presente porque parte de esto viene en el examen. Seguimos, hermano. Este es el cuadro comparativo que ustedes recibieron y que fue motivo de una tarea, ¿no? ¿Puede pasar, hermana? No sé si puse la otra. ¿Hay otra? No. No, entonces regrese. Cuando hemos hablado de este modelo, después envié unas instrucciones, me parece. ¿Cuál es la diferencia que hay en este cuadro comparativo? Pero dije que ponga dos columnas solo. Una columna que junte a las tres: negociación, mediación, conciliación. Si no incluyen arbitraje, no me molesto, pero acepto que pongan negociación, mediación, conciliación y arbitraje, donde van a poner como texto. Puse inclusive un ejemplo, ¿eh? ¿Lo envié para que se lo alcancen a ustedes o no? Sí, creo que sí. Muy bien, lo dejamos ahí y vamos a entrar a una práctica, no me acuerdo cómo se llama. ¿Usted lo tiene, mana? Y un momentito, profesor, lo voy a compartir. Sí. Una consulta, ¿qué tiempo más nos llevará la práctica? 10 minutos, no más, Ya, está bien, gracias. porque es solo para explicarles. Y si tienen una duda, me dicen, ¿no? ¿Lo pueden ver, hermanos? Sí, lo vemos, hermano. Sí, sí, hermano. Ya, por favor, alguien que lo lea, desde arriba hasta abajo. Centro Bíblico Teológico, auxiliar técnico en estudios bíblicos, competencia para la empleabilidad. Curso, gestión de conflicto, docente doctor Víctor Torres Guambachano. Práctica, fases de la negociación. Código, apellidos y nombre del alumno o alumna. Estoy en la esquina, parado con mi maletín de trabajo, con termo y corbata, y observo que hay demasiado calor, por lo que decido tomar un taxi. Hago la señal con la mano y para un taxi, que de lejos ya lo veía venir hacia mi lugar, esquina, y el chofer me dice, ¿a dónde lo llevo, señor? Le contesto al Centro Bíblico Teológico. El chofer me contesta, 30 soles, y yo me sorprendo y le respondo, es demasiado, ¿puede ser algo menos? El chofer me dice, 25 soles. Le contesto que puedo pagar hasta 20 soles. Entonces el chofer me dice, ok, suba. Yo subo y juntos nos vamos al Centro Bíblico Teológico. Por favor, suba el... Situación favorable, expectativas, usuario, interés, trasladarse a un lugar, chofer, interés, trasladar a un lugar al usuario. Primera expectativa, segunda expectativa, tercera expectativa, cuarta expectativa, quinta expectativa. Yo hago la Hermano, primera expectativa. Dice que hay una columna que dice usuario y la otra columna que dice chofer. No puedo mezclar lo que dice el usuario y lo que dice el chofer. El usuario dice en la expectativa 1, hago señal con la mano. ¿Es correcto o no? Sí, él hace una señal, saca la mano, como se estila,
hace señal con la mano. ¿Y qué le contesta el chofer? Entonces, ¿cuál es la expectativa 2? ¿A dónde Para el quiere ir? taxi, para el ¿A taxista dónde y lo me dice, llevo? ¿ah? ¿A dónde ¿A lo dónde llevo? lo llevo? Ah, mire, ve, es correcto, pero puedo poner o poner antes para el taxi y me dice, ¿a dónde lo llevo, señor? ¿Está bien, no? Ahí está mal porque está escribiendo en la parte del usuario. He dicho que uno es Al la alto parte rey. del... ¿Está bien? La expectativa 2. Ahí lo dejo para que ¿Cuánto ustedes cuesta lo la carrera? El completen. precio. Preguntar ¿Cuánto le el va a Me precio cobrar? de pregunta la el carrera. precio. No. Esa es la Él, tarea para... esa es una tarea para los que no tienen notas. Ok, ok. Para los que no tienen notas, lo llenan. ¿Está difícil? No. Es que esto, ¿cuál es la intención? De hacerle ver a ustedes que en los mínimos casos se negocia. Un taxi, la compra de un vehículo, de una bicicleta, la compra de vestidos, la reparación de mi zapato que tiene hueco, todo se negocia. Y entonces, este es un modelo de negociar y yo le pongo práctica de fases de negociación por eso, ¿no? Y describo una historia, entonces prepárense porque hay otra historia que puede ser esta o la otra, va a ser el examen para que marquen solamente, ¿no? Es decir, empezamos el examen la próxima semana a una determinada hora, que puede ser a las 9, y tienen media hora para llenar el examen, marcando, contestando, y prácticamente automáticamente van a saber ustedes su nota, la nota que obtienen. Todo lo que se ha hecho en el curso va a venir. Yo la clase pasada, al término de mitad del curso, le hice una batería de preguntas y la mayoría sacó 20. Supongo que le tomaron foto o que lo captaron bien. A mí me alegró mucho, me alegró mucho. Sin embargo, he visto varios exámenes que son copias fieles de color y de todo lo demás. Tampoco les estoy reclamando, lo he ignorado, pero ahora sí, 9:15, 9:10, empezamos el examen. Si ustedes desean, hacemos antes un repaso de preguntas que podrían venir y luego para ayudarlos, ¿no? Y luego ustedes desarrollan su examen. Muy bien, repito, va a ser, yo lo voy a enviar por Google para que ustedes marquen solamente. Y la máquina lo va a calificar. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano, hermana. Le voy a pedir a hermano Alca que nos despida con una palabra de oración, por favor. Bueno, hermanos, vamos a orar, agradecer al Señor por este tiempo tan especial que el Señor nos permite escuchar, aprender. Gracias, hermanos. Bendito seas Dios santo, misericordioso,
por darnos este tiempo tan precioso para implementar nuestro ministerio, para servirte, Señor, mejor el ministerio que nuestro Dios nos ha llamado. Te agradezco, Señor, por mis hermanos que han participado. Te damos gracias también por este señal virtual que gozamos, Señor, esta tecnología, Señor, que nuestro Dios también has permitido que conozcamos y usemos, Señor. Gracias también por la vida, por la enseñanza de tu siervo. Señor, bendígalo siempre. Y, Señor, también guárdanos a todos. Que este aprendizaje sea, Señor, escrito en la tabla de nuestro corazón para siempre buscar lo mejor, Señor, para tus hijos, para las personas que se encuentren en conflicto. Padre Santo, danos sabiduría y paciencia, Señor, para desarrollar este ministerio que estamos aprendiendo, Señor, en este curso. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por darnos esta noche también. Nos encomendamos en tus benditas manos, que nuestro Dios puedas guardarnos, darnos reposo durante la noche. Agradecidos, Señor, oramos por este tiempo. Siempre agradecemos también por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre soberano de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.